En un mundo donde todos parecen tener respuestas para todo, surge una pregunta que corta como un relámpago. ¿De qué sirve conocer cada teoría, cada concepto, si el corazón permanece vacío? Muchos creen que la sabiduría se mide en títulos, conocimientos acumulados o frases brillantes. Pero la vida, con su voz silenciosa, nos enseña otra verdad. El que se cree dueño de todas las respuestas, en realidad, se convierte en prisionero de su propio orgullo. Imagina por un momento a alguien que nunca escucha, que desprecia cada consejo porque piensa que nada puede enseñársele. ¿No hemos caído todos alguna vez en esa misma trampa? Esa voz interior que dice, ya lo sé, ya entendí, no necesito escuchar. Y sin darnos cuenta, ese muro de autosuficiencia nos separa de la verdadera fuente de crecimiento. La historia que escucharás hoy no es solo la de un joven arrogante que pensaba saberlo todo. Es el espejo de nuestra propia alma, que tantas veces se resiste a aprender. En sus pasos, descubriremos que la sabiduría no se encuentra en acumular respuestas, sino en mantener la humildad para hacer preguntas. En este relato, viajaremos a una aldea antigua, donde la naturaleza susurra secretos y las montañas parecen guardianas eternas. Allí conoceremos a Ícaro, un joven brillante que fue admirado por su inteligencia, pero que, cegado por su orgullo, se alejó de la verdad más profunda. Su encuentro con un anciano sabio cambiará el rumbo de su vida para siempre y quizás también cambie la tuya. Prepárate, porque este viaje no solo te contará una historia, sino que te invitará a mirarte por dentro. Al final, la gran lección será clara. No es sabio quien lo sabe todo, sino quien reconoce lo que aún ignora. En una pequeña aldea, rodeada de montañas que se alzaban como gigantes silenciosos, nació un niño destinado a destacar. Su nombre era Ícaro, y desde muy joven mostró una mente ágil, capaz de resolver problemas que a otros parecían imposibles. A los pocos años ya recitaba versos, comprendía cálculos complejos y hasta aconsejaba a los mayores en asuntos prácticos de la vida. La gente lo miraba con asombro, y los ancianos, que rara vez elogiaban, lo llamaban el más sabio entre los jóvenes. El pueblo estaba convencido de que aquel muchacho tenía un destino especial. Algunos decían que los dioses lo habían bendecido con un don de inteligencia única. Otros aseguraban que era un espíritu antiguo que había vuelto para enseñar a los hombres. Ícaro creció, escuchando esas palabras, y cada elogio sembraba en su corazón una semilla de orgullo que poco a poco comenzaba a germinar. Al principio era un joven curioso, con deseos de aprender de todo y de todos, pero a medida que pasaban los años, empezó a creer que su conocimiento superaba al de quienes lo rodeaban. Escuchaba historias de campesinos, artesanos y ancianos, pero en su interior pensaba, ¿qué podrían enseñarme ellos si mi mente ya comprende lo que ellos apenas intuyen? Esa confianza desmedida, disfrazada de seguridad, empezó a aislarlo del resto. Lo que nadie veía era que, aunque su cabeza estaba llena de información, su corazón permanecía vacío de humildad. Ícaro se deleitaba con la admiración de los demás, pero no entendía que el verdadero sabio no es el que brilla por encima de todos, sino el que sabe escuchar y aprender en silencio. El destino comenzaba a preparar una lección que pondría a prueba no solo su inteligencia, sino la esencia misma de su ser. Con el paso del tiempo, Ícaro comenzó a caminar con la frente más erguida y la mirada altiva. La aldea, que antes lo veía como un joven curioso y sediento de conocimiento, ahora lo contemplaba como alguien distante, casi intocable. Él ya no compartía largas conversaciones con los ancianos en la plaza, ni escuchaba las historias de los campesinos junto al fuego. En su mente resonaba una idea peligrosa.
¿Qué necesidad hay de escuchar a los demás si yo ya lo sé todo? El orgullo, invisible como un veneno, silencioso, se infiltraba en su interior. Le hacía creer que cada palabra de otro era innecesaria, que cada consejo era una pérdida de tiempo. Cuando los jóvenes lo invitaban a aprender juntos, Ícaro respondía con una sonrisa arrogante: «No hay nada nuevo que puedan mostrarme». Sus amigos comenzaron a alejarse y los ancianos guardaron silencio, sabiendo que la verdadera sabiduría solo llega a quien abre su corazón. En las noches, Ícaro se enorgullecía de su vasto conocimiento, pero al mismo tiempo, una sombra de vacío lo acompañaba. No lo reconocía, pero esa soledad era el precio de su arrogancia. El muchacho que alguna vez fue admirado por su curiosidad, ahora se encerraba en su propia grandeza. Lo que Ícaro no comprendía era que el orgullo tiene una fuerza devastadora. No destruye de golpe, sino poco a poco. Primero aparta de los demás, luego cierra los oídos y finalmente encierra al alma en una cárcel invisible donde el único eco es la propia voz. El veneno del orgullo ya corría por sus venas y aunque todos lo percibían, solo él era incapaz de verlo. La vida, sin embargo, tenía preparada una prueba que rompería ese muro de autosuficiencia. Un día, mientras Ícaro caminaba cerca del río que bordeaba la aldea, se encontró con una figura que parecía formar parte del paisaje mismo. Era un anciano de cabellos largos y blancos como la nieve, cuya mirada transmitía serenidad y una sabiduría que no necesitaba palabras para imponerse. Nadie en el pueblo conocía realmente su origen. Algunos decían que siempre había estado allí, observando en silencio, como si fuera un guardián del tiempo. El anciano se acercó con calma, apoyado en su bastón de madera, y sin preámbulos llamó a Ícaro por su nombre. El joven, sorprendido, lo miró con cierta desconfianza. ¿Cómo aquel hombre, a quien nunca había visto, podía conocerlo? El anciano, con voz profunda pero apacible, le dijo: «Ícaro, ven conmigo a la cima de la montaña. Allí descubrirás lo que aún ignoras». La invitación lo tomó desprevenido. Parte de él quería rechazarla, convencido de que nada nuevo podía enseñarle ese desconocido. Sin embargo, había algo en la mirada del anciano que lo inquietaba, una fuerza invisible que le impedía decir que no. Con arrogancia disimulada, Ícaro aceptó, convencido de que sería otra oportunidad para demostrar su inteligencia. El ascenso a la montaña no fue fácil. El sendero estaba cubierto de piedras y raíces que ponían a prueba cada paso. El anciano, pese a su edad, avanzaba con sorprendente firmeza, mientras Ícaro se cansaba y resoplaba, sintiendo que el orgullo no era suficiente para sostenerlo en aquel viaje. Finalmente, al llegar a la cima, el anciano le entregó una pequeña piedra lisa y redonda y le dijo: «Esta piedra contiene la lección más grande que jamás recibirás. Medita sobre ella durante 3 días y encontrarás lo que buscas». Ícaro, intrigado y a la vez seguro de su propia grandeza, aceptó el reto sin imaginar que aquella simple piedra sería el inicio de la batalla más difícil de su vida, la lucha contra sí mismo. Ícaro descendió unos metros desde la cima y se acomodó bajo un árbol frondoso. Con la piedra en sus manos, la observó con atención. Era lisa, de color grisáceo, sin ninguna marca especial. «¿Qué misterio puede encerrar algo tan común?», pensó con una sonrisa de superioridad. Para él, aquello no era más que un objeto ordinario, y sin embargo, el anciano lo había tratado como si contuviera un secreto invaluable. El primer día pasó mirándola con impaciencia. Intentó encontrar símbolos ocultos, figuras, señales talladas por la naturaleza. Nada. Su mente, acostumbrada a hallar soluciones rápidas, se agitaba con frustración. «Quizá mañana descubriré lo que el viejo quiere que vea», murmuró. El segundo día,
El silencio lo envolvió. El viento golpeaba suavemente las hojas y el río, a lo lejos, seguía su curso. Ícaro se sentía ridículo, sentado frente a una piedra como si fuese un sabio en busca de revelaciones. Cuanto más la miraba, más vacío se sentía. La arrogancia que antes lo sostenía comenzaba a resquebrajarse, transformándose en enojo. Esto no es más que una burla, pensó con los dientes apretados. Cuando llegó el tercer día, su paciencia se había agotado. Se levantó cansado, con los ojos pesados de tanto observar sin encontrar nada. En su interior, algo se quebraba. Por primera vez se enfrentaba a un enigma que su inteligencia no podía resolver. Se dirigió al anciano con un tono mezcla de rabia y derrota. He pasado 3 días contemplando esta piedra, pero no aprendí nada. ¿Qué significa esta absurda prueba? El anciano lo escuchó en silencio y luego sonrió con calma. Ícaro, la piedra no debía enseñarte nada nuevo. Era un espejo de tu propio corazón. La lección no está en lo que encuentras fuera, sino en lo que reconoces dentro. Y lo que debes reconocer es tu ignorancia. En ese instante, Ícaro sintió un peso caer sobre sus hombros. La prueba no había sido sobre la piedra, sino sobre sí mismo. Ícaro se quedó en silencio después de escuchar las palabras del anciano. Era como si un muro invisible, construido durante años de orgullo y autosuficiencia, se resquebrajara de golpe. Nunca antes alguien había osado decirle que, a pesar de todo lo que sabía, aún era ignorante. El joven apretó los puños con rabia y vergüenza, incapaz de aceptar lo que su corazón comenzaba a comprender. El anciano lo condujo hasta el borde de la montaña, donde el río se veía como una línea plateada serpenteando en el valle. Con voz pausada le señaló: «Mira el río, Ícaro. ¿Lo ves detenerse? Nunca. El agua fluye sin descanso, siempre en movimiento, siempre renovándose. Así es la verdadera sabiduría. El día que crees saberlo todo, te conviertes en un río estancado que pronto se pudre, pero el que reconoce su pequeñez fluye como las aguas eternas». Ícaro sintió un golpe en el pecho. De pronto, entendió que sus conocimientos no lo habían hecho libre, sino prisionero de su soberbia. El vacío que lo había acompañado en silencio durante tanto tiempo ahora tenía nombre: orgullo. Y ese orgullo era su mayor enemigo, más peligroso que cualquier batalla externa. De rodillas, con la piedra aún en la mano, Ícaro sintió cómo la resistencia se desmoronaba. Por primera vez en su vida lágrimas descendieron por su rostro. No eran lágrimas de derrota, sino de reconocimiento. Aceptar que no lo sabía todo no lo hacía débil, lo convertía en un verdadero aprendiz de la vida. El anciano, con una sonrisa serena, le puso una mano en el hombro. «Este es tu renacer, Ícaro. Aquí muere el muchacho arrogante y nace el hombre que entiende que la humildad abre las puertas del conocimiento eterno». Después de aquel momento de quiebre, el anciano señaló nuevamente hacia el valle. El río resplandecía bajo la luz del sol, serpenteando entre los campos como una vena de plata que daba vida a todo lo que tocaba. Ícaro, todavía con los ojos húmedos, lo contemplaba con una mirada diferente. Ya no lo veía como un simple paisaje, sino como un espejo de lo que su vida debía ser. El anciano habló con voz profunda. ¿Ves cómo el río nunca se detiene? Su fuerza no está en acumular agua hasta desbordarse, sino en fluir, en renovarse constantemente. Así es la sabiduría, Ícaro. No es acumular respuestas, sino mantener el corazón dispuesto a aprender cada día algo nuevo. El joven permaneció en silencio, asimilando cada palabra. En ese instante comprendió que su error no había sido querer aprender, sino creer que ya lo había aprendido todo. El orgullo lo había convertido en un estanque estancado, incapaz de recibir más. El río, en cambio, le mostraba un camino distinto: moverse, abrirse,
renovarse siempre. Una brisa suave recorrió la cima de la montaña, y Ícaro sintió que su carga se aligeraba. Ya no tenía que demostrar nada a nadie, ni competir por ser el más sabio. El verdadero desafío era permanecer humilde, ser como el agua que se abre paso aún entre las piedras más duras. Por primera vez, Ícaro deseó escuchar, preguntar, aprender de otros. Comprendió que cada campesino, cada anciano y hasta cada niño de su aldea podía enseñarle algo que él desconocía. El río de la vida no tenía principio ni fin, y él apenas había comenzado a recorrerlo. Esa revelación se grabó en su alma como una verdad eterna. La sabiduría no se detiene, siempre fluye. Cuando Ícaro descendió de la montaña, ya no era el mismo joven altivo que había subido. Sus pasos eran más lentos, no por cansancio, sino por la nueva conciencia que lo acompañaba. En sus manos llevaba aún la piedra, pero ya no como un símbolo de frustración, sino como recordatorio de la lección más grande que había recibido. Reconocer su propia ignorancia era el inicio de toda verdadera sabiduría. Al llegar a la aldea, los habitantes lo recibieron con la misma admiración de siempre. Muchos esperaban que compartiera respuestas brillantes o soluciones extraordinarias. Pero para sorpresa de todos, Ícaro no habló de teorías ni de logros, tan personales. Se sentó junto a los ancianos y en silencio comenzó a escuchar. Sus oídos, antes cerrados por el orgullo, ahora se abrían con humildad a cada palabra. Un campesino, preocupado por sus cosechas, se acercó a pedir consejo. Ícaro, en lugar de imponer su conocimiento, le preguntó sobre los métodos que su familia había usado durante generaciones. Escuchó con atención mientras el hombre explicaba técnicas simples pero llenas de sabiduría práctica. Al hacerlo, comprendió que aquella humildad campesina guardaba más verdad que muchos de sus libros. Poco a poco, Ícaro se convirtió en un puente entre la tradición y el conocimiento. No respondía con soberbia, sino con preguntas que invitaban a la reflexión. Ya no era admirado solo por su inteligencia, sino por su capacidad de guiar a otros hacia sus propias respuestas. Su fama de sabio se extendió, pero esta vez no por lo que sabía, sino por su disposición a aprender de todos. Así, el joven brillante que había sido esclavo del orgullo regresaba como un hombre nuevo, humilde, consciente y dispuesto a compartir la lección eterna de la montaña. Pasaron los años y la vida de Ícaro se transformó por completo. Ahora era conocido en aldeas lejanas como un hombre sabio, no por la vastedad de sus conocimientos, sino por su humildad y capacidad de escuchar. Enseñaba a los jóvenes con paciencia, aconsejaba a los adultos con compasión y, sobre todo, mostraba con su ejemplo que la verdadera sabiduría no estaba en las respuestas rápidas, sino en las preguntas profundas que mantenían abierto el corazón. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, una figura familiar apareció entre la multitud. Era el anciano de cabellos blancos, aquel que años atrás lo había guiado hasta la montaña. Aunque el tiempo había marcado más arrugas en su rostro, sus ojos conservaban la misma serenidad infinita. Ícaro se levantó de inmediato y se inclinó con respeto, reconociendo que aquel encuentro no era casualidad, sino una nueva oportunidad de aprendizaje. El anciano lo miró con orgullo y le preguntó con una sonrisa: ¿Has aprendido bien, Ícaro? ¿Recuerdas la lección del río? Con humildad, el hombre respondió: Sí, maestro. Comprendí que la sabiduría no es acumular respuestas, sino aceptar que siempre hay algo más por aprender. Gracias a usted, dejé de ser un estanque estancado y me convertí en un río en movimiento. El anciano asintió satisfecho y dijo: Esa es la verdadera sabiduría. Nunca olvides que la humildad es la llave que abre todas las puertas. El que reconoce su ignorancia siempre está preparado para recibir más de la vida. En ese instante, Ícaro comprendió que la mayor honra no estaba en ser llamado sabio,
sino en permanecer aprendiz hasta el final de sus días. La historia de Ícaro no terminó en la montaña ni en el reencuentro con el anciano. Su verdadera grandeza estuvo en lo que decidió hacer después: vivir cada día con la certeza de que siempre había algo nuevo por aprender. Comprendió que la sabiduría no era un tesoro escondido que debía poseer, sino un camino interminable que se recorría paso a paso, con humildad y corazón abierto. Y esa es la gran lección que esta historia nos deja. El orgullo convierte la mente en un estanque cerrado, donde el agua se estanca y se pudre. La humildad, en cambio, abre las compuertas para que el río fluya, fresco y eterno. No es sabio quien presume de saberlo todo, sino quien reconoce su ignorancia y permanece dispuesto a escuchar, aprender y crecer. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces rechazaste un consejo porque creías que no lo necesitabas? ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje dejaste pasar por pensar que ya lo sabías todo? Quizás hoy sea el momento de detenerte, mirar dentro de ti y preguntarte: ¿estoy fluyendo como el río o me he quedado estancado en mi orgullo? La sabiduría verdadera está al alcance de todos. No importa la edad, el origen ni los logros. Solo hace falta un corazón humilde que acepte su pequeñez ante la inmensidad de la vida. Esa actitud transforma no solo lo que sabes, sino también la manera en que vives, amas y enseñas a los demás. Recuerda esta frase como un faro para tu camino. No es sabio quien lo sabe todo, sino quien reconoce lo que aún ignora. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este mensaje. Tal vez alguien cercano a ti necesite escuchar que la verdadera sabiduría no está en saberlo todo, sino en estar dispuesto a seguir aprendiendo.